Hola, bienvenidos a nuestro encuentro diario con la salud, esta cita diaria en Su Médico en Casa para que hablemos de salud y bienestar, de hábitos saludables y de todos esos temas que están muy presentes en nuestra vida cotidiana, enfermedades, algunas patologías que son más frecuentes y además aprendemos sobre cómo prevenir algunas enfermedades y conocemos otras que no son tan comunes para nosotros. Pero hoy vamos a hablar de un tema que es muy cotidiano, que está presente en nuestra vida todos los días, desde que nacemos. Vamos a hablar de la memoria. Sí, señores, la memoria. Muchas veces hemos escuchado hablar de cuál es la capacidad, por ejemplo, de la memoria de una persona, hablar de la memoria selectiva o tipos de memoria fotográfica, o cuando a uno le dicen, claro, es que usted no se acuerda sino de lo que le conviene. ¿Será cierto o será que no? De todo esto vamos a hablar hoy para que estén muy pendientes en Su Médico en Casa. Pero antes, veamos lo siguiente. La memoria es la capacidad del cerebro de retener información y recuperarla voluntariamente. Es decir, la memoria es lo que nos permite recordar hechos, ideas, sensaciones, relaciones entre conceptos y todo tipo de estímulos que ocurrieron en el pasado. Aunque el hipocampo es la estructura cerebral más relacionada con la memoria, no podemos localizar los recuerdos en un punto concreto del cerebro, sino que está implicada una gran cantidad de áreas cerebrales. Además, esta capacidad es una de las funciones cognitivas más comúnmente afectadas con la edad. Gracias a la memoria, podemos recordar dónde vivimos, el nombre de nuestros padres, la cara de nuestros amigos, qué comimos el día anterior e incluso cuál es la capital de nuestro país. La memoria puede ser entrenada mediante estimulación cognitiva y diversos tipos de juegos mentales. Hoy en Su Médico en Casa, algunas recomendaciones para mejorar y estimular la memoria. Sí, señores, estén atentos entonces con nuestras líneas telefónicas para que participen con el tema del día. Qué tema tan agradable, tan ameno para conversar. La memoria, cómo fortalecerla, cómo mantener bien la memoria. Hablamos también de memoria numérica, por ejemplo, y las personas que se saben los teléfonos de memoria. Ahora, ¿cuándo nos puede fallar también la memoria? ¿En qué momento nos damos cuenta que nuestra memoria está fallando o que de pronto puede asociarse a una amnesia temporal? Nuestras líneas telefónicas 232-4604 y 018-051-5015 para que participen en el tema del día. Pónganse cómodos y quédense con nosotros durante los próximos minutos, porque Su Médico ya está en casa. Bienvenidos. Gracias nuevamente por estar en Su Médico en Casa, bienvenidos, y no solamente en líneas telefónicas, para que participen también pueden interactuar en redes sociales, en Twitter, numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook nos encuentran como Canal Teleantioquia. Y para quienes me han preguntado cómo pueden buscar los capítulos o los temas que hemos hablado aquí en el programa, pues es muy fácil, ingresan a nuestro canal en YouTube, buscan Canal Teleantioquia, programa Su Médico en Casa. Doctor, ¿cómo me vio ahí de la memoria? ¿Bien? Recordando los teléfonos, las redes sociales, nuestro canal en YouTube. Bienvenido, doctor Rodrigo Izaza Bermúdez, neurólogo clínico. Muchas gracias, Yasmín. Es un placer estar aquí con un tema tan importante como es la memoria. Así es, y que no se nos vaya a olvidar nada, por lo menos durante el programa, doctor. Ya veíamos al comienzo del programa una nota introductoria acerca de la memoria, de lo que es la memoria. ¿Cómo funciona? ¿Cómo actúa la memoria, doctor? Nosotros tenemos muchas memorias. La memoria más interesante del ser humano es la memoria genética. O sea, nos reproducimos en base a las estructuras de nuestros genes. Salen nuevos y nuevas personas con nuevas y nuevas capacidades, y toda esa memoria genética está en nuestros genes. Pero hay otra forma de lo que nosotros llamamos memoria, que es una actividad eléctrica en nuestro cerebro que modifica la estructura interna de esas neuronas, y cada memoria va siendo una estructura espacial, como si fuera un casillero, que se va transformando día a día y que le va aumentando ramas a ese mare magnum de cosas interesantes que se graban. Y esa parte genética que usted menciona, doctor, ¿será que tiene que ver también con estas nuevas generaciones que hay quienes decimos es que vienen con un chip diferente? O sea, tienen como otra forma de guardar esa información
Sí, lo que pasa es que les ha tocado también un sistema donde tienen que grabar muchas cosas, tienen que hacer muchas cosas al mismo tiempo. La tecnología, por sí, ejemplo. el tiempo, la medición del tiempo, los impulsos nerviosos que recibimos con la televisión, la radio, o sea, no es lo mismo. Anteriormente uno iba a clase y pasaba todo el día en clase y no más, Sí. y iba de pronto a leer. Ahorita tienen que leer, dónde leer, cómo leer. O estar pegado de estos aparatos. Ah, todo y el el día, que aparatico también lo limita a uno mucho. les sirve de lóbulo temporal, entonces ahí almacenan todo. Por eso cuando se les daña el celular, Es un problema. Ya es un problema, he perdido toda la memoria. Ay, Dios, no, hay que ejercitar permanentemente la memoria y eso es lo que vamos a aprender hoy en Su Médico en Casa. Cómo fortalecerla y mantenerla bien, cómo mantener bien nuestra memoria. Está con nosotros la señora Gloria en Boyacá Las Brisas, bienvenida y qué gusto escucharla. Ya Su Médico está en casa. Adelante, doña Gloria, le vamos a pedir buenas tardes. Sí, señora. Bueno, le quería preguntar una cosita al doctor. Doctor, porque es que yo tengo, como dijera yo, doctor, yo coloco una cosa en ese momento, ¿cierto? Y no me vuelvo a acordar dónde la coloco. Luego voy a hacer una cosa, pues, digamos, a la cocina, mirar algo. Pues yo, ¿a qué fue que vine aquí? Yo vine aquí por algo, todo eso pues se me olvida. Sí, sí. Y entonces eso me pasa muy frecuente, muy seguido. Entonces yo quería averiguar qué se puede hacer ahí, doctor. Gracias, Gloria, por acompañarnos en Su Médico en Casa. Es muy interesante, sobre todo porque es un ejemplo muy cotidiano, doctora. Sí. A todos se nos olvida en algún momento muchas cosas. Pero eso lo llamamos nosotros déficit de atención del adulto. Es porque el cerebro está adelantándose a los procesos. Entonces, por ejemplo, te pongo el ejemplo, vas a ir a llevar la ropa a la lavadora y encuentras la escoba mal parqueada. Entonces recoges la escoba, la pones donde es y te olvidaste de la ropa. Te acuerdas que vas otra vez con la ropa y la pones sobre la lavadora y suena el teléfono, entonces ya te metieron el cerebro en otra tónica. En otra frecuencia. Claro, y todo el mundo está diciendo multitarea, el cerebro no es multitarea. Hay que hacer una sola cosa a la vez. Y la memoria sí puede ser multitarea, es decir, el cerebro sigue recordando, aunque usted no lo ponga a trabajar en ese momento. Cuando se te olvide algo, lo mejor es entreténgate en alguna cosa y el cerebro sigue buscando la palabra, sigue buscando el contenido y lo recupera. O sea que no hay de qué preocuparse No. con ese tipo de memoria que uno le olvida algo que iba a hacer, ay, que era lo que yo iba a hacer en Es este una momento, secuencia, lo que le pasa a es la una señora secuencia equivocada. Uno debe, si yo cojo por decir algo, voy a hacer el almuerzo, me tengo que centrar en el almuerzo, porque si en el mismo momento estoy oyendo noticias y me preocupo y me muevo del ambiente, simplemente ahí es donde pasan las cosas, se quema el alimento. Te río, doctor, porque es que hay mentes muy inquietas y yo casi que me considero una mente inquieta porque a veces uno maneja muchos temas al mismo tiempo y bueno, hay que concentrarse en una sola cosa según las recomendaciones del doctor Rodrigo Izaza que nos acompaña hoy con este tema tan interesante. Y a esta hora también saludamos a la señora Magali que se encuentra en la bella ciudad de Barranquilla. Bienvenida, ¿cuál es su pregunta? Muchas gracias, buenas tardes. Los felicito por excelente programa. Mi pregunta, tengo dos preguntitas. ¿El exceso de preocupaciones afectan la memoria? Puede ser una, el exceso de preocupaciones afecta la memoria. Y segundo, tengo herencia de personas con Alzheimer. Sí. ¿Y qué diferencia hay entre Alzheimer, demencia senil y cómo o qué hacer para prevenir esto? No quiero llegar a este extremo. Gracias. Qué bonita, doña Magali, gracias por acompañarnos. Muy interesantes estas preguntas, doctor. Sí, Comencemos por la vamos primera. a decirle a doña Magali que el cerebro uno tiene un contenido interno, que es el lenguaje interior. Ese lenguaje interior nos pone a pensar bobadas todo el día. Nos metemos en una cosa, las preocupaciones de la vida diaria. Entonces nuestro cerebro está trabajando en un poco de problemas que nos desconecta de la realidad. Y la parte afectiva influye mucho en el almacenamiento de la memoria. ¿El estrés? El mero estrés, porque el estrés genera una serie de sustancias que impiden el desarrollo de los mecanismos normales de la memoria. Y uno necesita tener atención. Nuestro cerebro está entretenido, está desatento y por eso se nos olvida. Con respecto a lo otro, la demencia senil es la misma enfermedad de Alzheimer. Hay deterioro cognitivo que nosotros llamamos atención, memoria, cálculo, juicio, determinación y otros tipos de actividades del cerebro que se pueden alterar con la edad por la arteriosclerosis. Y
normalmente la memoria que tiene más componente de hereditario es la memoria familiar y generalmente es de aparición muy temprano, como lo comentaba de pronto el doctor Francisco Lopera en un programa anterior, Sí. que sería bueno que la señora lo revisara porque está en YouTube. Sí. Y es importante que también que hay otras enfermedades que pueden deteriorar la memoria, la hipertensión arterial, la diabetes descontrolada, el envejecimiento, los arteriosclerosis por alteraciones de lípidos, las enfermedades infecciosas, las enfermedades venéreas. O sea, hay una serie de espectrum de salud que afectan esos contenidos de memoria y alteran el funcionamiento cerebral. O sea que la memoria también está asociada a otras patologías. Doctor, antes de ir a la pausa, ¿la memoria se transforma, cambia con el paso de los años y existen además tipos de memorias? Claro, pero la memoria no se puede decir que es una sola, sino que a medida que le vas encontrando utilidad, tu memoria vuelve selectiva. Entonces, ya no te aprendes cosas que son intrascendentes y le vas buscando utilidad. Uno a veces, las primeras memorias del niño son memorias defensivas. Dónde queda la cama, la habitación, los sitios, dónde está la mamá. Y después van, cómo voy a la escuela, con mis amigos, las tareas, y van educando la memoria. Y ahí es cuando uno dice, claro, es que usted se acuerda solo de lo que le conviene. Claro, lo selectivo implica, inclusive hay enfermedades llamadas falsas demencias depresivas que tienen que ver con el componente afectivo de las personas. Se les olvida el nombre del familiar conocido y después lo recuerdan. Esos olvidos que son oscilatorios no son tan importantes. Son más importantes cuando se olvidan definitivamente. Y es muy importante ejercitar la memoria y se habla a lo largo de la historia de que la lectura, que la actividad física, por ejemplo, de eso vamos a hablar más adelante, doctor, porque antes recibimos una llamada. ¿Quién está a esta hora con nosotros? ¿Aló? Aló, muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre? María Alejandra Gómez, Bienvenida, María Alejandra. ¿Dónde se encuentra? en Itagüí. Gracias por acompañarnos. Adelante. Mira, mi pregunta es esta. Lo que pasa es que yo ya tengo 49 años y resulta que mi trabajo es manejo de dinero, mucho dinero. Sí. Y eso a mí me confunde porque a mí se me están olvidando mucho las cosas. Ujú. En el momento en que uno a veces está en la carrera de conteo, eso puede afectar. ¿Qué se puede hacer para mejorar la memoria? O sea, ¿qué ejercicios hay? Muy bien, excelente pregunta además, María Alejandra, porque nos adelantamos un poco a eso. Sí, estábamos hablando de que uno tiene un lenguaje interior que te puede poner a disvariar y alterar el almacenamiento de tus actividades de la vida normal. Si haces la cosa consciente, lo primero es hacer las cosas conscientes. Segundo, hay que ponerle interés a lo que uno está realizando. Y cuando uno le pone interés y sabe las consecuencias de no hacerlo, entonces se genera un segundo ítem que es el interés por realizar las cosas bien hechas. Cuando las cosas quedan bien hechas, se va generalizando, se va haciendo un perfil de hacer las cosas perfectamente bien porque producen una satisfacción y todas las veces tu memoria va a mejorar. Y es importante uno empezar, por ejemplo, a leer y leer novela. La novela te da la capacidad de volver a reencontrarte con cada uno de los elementos que se tienen que recordar. Poder leer, por ejemplo, noticias. Y las noticias te dejan muy poca información porque no hay una secuencia interesante a menos que sea una noticia donde esté un componente histórico, un componente de interés para nosotros mismos. Entonces, darle el interés a las cosas es lo primero para uno tener una buena memoria. ¿Cómo mantener una memoria activa y que el cerebro no sea susceptible de borrar información? ¿Cuáles son esas recomendaciones? Las tendremos después de la siguiente pausa. Muy breve, en Su Médico en Casa. Estamos hablando hoy de la memoria. Volvemos. Regresamos a Su Médico en Casa. Gracias por continuar con el tema del día, cómo mejorar y estimular nuestra memoria. Estos datos sí que son bien importantes para que tomemos nota. Algunas recomendaciones para mantener activa la memoria: evitar la pasividad y realizar actividades que nos hagan sentir útiles, alimentarnos sanamente y procurar dormir de 6 a 8 horas diariamente, con el fin de procurar un buen descanso y ayudar al cerebro a un mejor funcionamiento.
Oxigenarse correctamente y practicar relajación a través de la respiración y por supuesto el deporte ayuda bastante. Nunca dejar de aprender cosas nuevas, mostrar inquietudes y ganas de aprender, de dejarse impresionar por los conocimientos. Ser independiente, no dejar que los demás te ayuden en todo. Los juegos de palabra y los juegos de mesa ayudan a estimular la mente. Nunca dejes de sonreír, ya que la risa aleja el estrés, que en muchas ocasiones es el culpable de los problemas de memoria. Introduce novedades en tu día a día para evitar caer en la monotonía. Leer, la lectura ayuda a estimular la memoria. Realizar actividad física, explicar tus conocimientos a los más pequeños que te rodean. Mirar fotos y videos antiguos. Doctor, ¿cómo mantener una memoria activa y que nuestro cerebro no sea susceptible de borrar información? La parte que me comentabas del sueño es muy importante. La memoria se graba de todo el día durante la noche. Las ondas lentas de la noche son benéficas y por eso nos recomendamos después de las 3 de la tarde tomar ni café, ni té, ni chocolate, ni bebidas colas O sea, ¿que es que verdad tengan eso? contenido estimulante. Los muchachos se van a parrandear tomando altas dosis de cafeína. Las ondas lentas que se producen en la noche graban la memoria y eso es un factor interesantísimo en obtener una buena memoria. Si el sueño recupera esa función, tenemos que llenar con contenidos. La otra cosa que es importante es todo lo que uno vaya a aprender tiene que tener un objetivo. Es, ¿para qué me aprendo esto? Una lista de mercado se puede grabar. Lo importante es usted hacerla secuencialmente basada en una necesidad y después tratarla de recuperar. 80% de lo que nos llega al cerebro es información inconsciente. Entonces tratar de hacer consciente cada uno de los elementos normales y irse entrenando. Yo a veces le digo a las personas, cuente las escalas de la casa. Es capaz mentalmente de saber qué tiene usted en su nochero. Haga un esquema mental de su habitación. Como memoria Claro, fotográfica, doctor. la memoria de recuperación, porque entonces ya la persona se va a entrenar todos los días para formar habilidades. Esas habilidades de memoria son muy importantes volverlas a una rutina desde por la mañana. Es mis llaves, mi billetera, mis documentos, qué tengo que hacer, o sea, hacer una memoria de inicio para todos los días, desde que uno se levanta. Muy bien, eso me parece muy bien, doctor, practicarlo todos los días. A ver si me acuerdo, claro que sí, la señora María Garzón en Bogotá, bienvenida. ¿Y cuál es su pregunta? Buenas tardes, que Dios los bendiga mucho. Amén. Doctor Yanisita, tengo dos preguntas. Cuando uno ha sufrido golpes en la cabeza en su juventud, con el tiempo de los años pierde uno, digamos, con mayor facilidad la memoria. ¿Y qué alimentos son buenos para eso, para tener activa la memoria? Muy buenas preguntas, gracias María por acompañarnos. Los traumas de infancia que no cursaron con una inconsciencia mayor a 2 horas generalmente no tienen problema. Pero los traumas a repetición están asociados a alteración de todas esas redes neuronales que se conectan para obtener, no solamente grabar, sino recuperar la memoria, porque todo lo que nosotros tenemos en nuestra vida está allá. ¿Dónde fallamos? En la recuperación de la información. Por ejemplo, hay demencia de boxeo. Los boxeadores con los golpes a repetición sobre el cráneo hacen microtraumas y las personas de deportes extremos también. Los jugadores de fútbol americano que son a golpes, algunos jugadores de fútbol que cabecean, esas personas con microtraumas pueden desencadenar a largo plazo demencias por desconexión de las redes neuronales que uno tiene en el cerebro. Doctor, un mensaje muy importante ya para terminar. No hay que preocuparse por esos olvidos que son como tan momentáneos. No, cuando uno recupera la información, no es preocupante. Es preocupante cuando a usted la información le parece nueva, sabiendo que ya debía haber sabido. Eso sí que es preocupante, doctor. Gracias por acompañarnos. Se nos volvió el tiempo y... Se fue volando el tiempo con este tema tan interesante. A ustedes también gracias por su compañía. Que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Ya viene su caso en casa. Chao.